pero pues más a futuro se pretende mejorar esto, ¿no? Y programar más marcas de aerogeneradores, es decir, bajar más curvas de potencia para que pues resulte un dispositivo más completo. Aquí están las referencias, por mi parte es todo, pues en espera de alguna pregunta, alguna duda, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Realmente es un tema muy interesante y como comentó, muchas veces nos encontramos limitados a este tipo de dispositivos justamente por el costo y no es muy viable adquirirlos para las instituciones educativas. Sin embargo, la verdad es muy interesante pues cómo fue el proceso de construcción y pues todos los beneficios al fin y al cabo que son los que aporta a la comunidad estudiantil y pues evidentemente pues para los procesos de investigación y de mejora respecto a los conocimientos en el área de la energía eólica. Bueno, le agradezco muchísimo nuevamente y ahorita me permito, me permito abrir rápidamente un breve espacio de preguntas y respuestas por si alguien tiene alguna duda o comentario que le gustaría externar. Si no hay preguntas por el momento, le agradecería al maestro si nos pudiera compartir su correo por si alguno de las personas que ve la retransmisión tiene algún comentario o alguna pregunta y le gustaría contactarse con usted. Claro que sí, ahorita lo agrego al chat. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a proceder con la siguiente ponencia, la cual es titulada Buenas y malas prácticas en los sistemas solares fotovoltaicos a cargo del ingeniero Fernando Fernández. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Creo que el ingeniero tiene algunos problemas con su internet, entonces les invito a quedarse unos momentos más para esperar si recupera la conexión y si no, los invito a quedarse de todos modos para la siguiente ponencia a las 3:20 y con eso cerramos el congreso. Muchísimas gracias por su comprensión y su paciencia. Eh, Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que pues puedan seguir nuestras actividades y participar en más eventos como estos. Les agradecemos nuevamente a todos los ponentes que se presentaron el día de hoy y también a las personas que estuvieron acompañándonos a escuchar todos estos proyectos muy interesantes y que tienen mucha relevancia respecto al área de energías renovables. Les agradezco mucho. Y pues en nombre de los organizadores, estamos muy felices de que pues ustedes estén participando en este primer Congreso Estudiantil de Energías Renovables. Y pues vamos a darles unos minutos más al ingeniero para ver si se puede conectar nuevamente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, ingeniero. Sí, buenas tardes. Sí se escucha. Una disculpa, estamos sufriendo temas de conectividad aquí en el Puerto del Congreso. Y pues, con mucho gusto compartir el espacio con ustedes. Si me permiten, voy a empezar a compartir la publicación y nada más quiero que me confirmen si lo pueden leer. Ya se ve la presentación. Perfecto, vamos a respetar el tiempo asignado. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Fernández, soy ingeniero electromecánico, coordinador del programa de Ingeniería y Energías Renovables del Tecnológico Nacional de México Campus Progreso y colaboro con la empresa electromecánica Mérida, con quienes desarrollamos algunos de los proyectos de nuestros estudiantes. Y la plática que tengo el gusto de compartir el día de hoy con ustedes es normas y buenas prácticas en las instalaciones eléctricas orientado a los paneles solares. Un poquito el desarrollo de esta plática. Arrancamos con la parte de los sistemas fotovoltaicos, la norma aplicable para la parte eléctrica de estos sistemas fotovoltaicos, llegando como conclusión a las buenas prácticas, ¿no? Ahí vemos que para los sistemas fotovoltaicos es importante considerar la planificación previo a la etapa de construcción o implementación, y posteriormente la verificación e inspección como marca la norma, ¿no? La norma aplicable, como estamos hablando de la parte eléctrica de los sistemas solares fotovoltaicos, nos estaremos centrando en algunos de los artículos que se establecen en la NOM 001, C 2012, de instalaciones eléctricas, y cuando hablamos de buenas prácticas es en la búsqueda de la seguridad y la calidad, no solo de nuestro trabajo, sino del servicio que va a brindar un sistema solar fotovoltaico. Cuando hablamos de la norma aplicable, hablamos de tres aspectos fundamentales: la planificación, la construcción y finalmente la verificación e inspección. Cuando hablamos de planificación, tenemos que identificar qué tipo de tarifa es a la que va a atender nuestro sistema fotovoltaico, realizar un pronóstico de la producción prevista, que esto es normalmente trabajo que se hace como labor de venta para poder identificar cuál va a ser la curva de retorno de inversión y cuál será el impacto en la facturación correspondiente. Cuando hablamos de la parte de construcción, tenemos que considerar el proceso constructivo, que tiene una parte que pudiera ser alineada en ingeniería civil o estructural, o también la parte eléctrica correspondiente a canalización, cableado, protecciones, la selección de los equipos, las normas de calidad de los equipos y sus necesidades. Finalmente, en la parte de verificación, hablaremos de los alcances de la verificación e inspección, si así el tiempo nos lo permite. Si no, nos vamos a centrar prácticamente en las directrices de la norma para la construcción. Primero me gusta iniciar con algunas imágenes de unas malas prácticas para que posterior a esto pasemos a lo que son lo que nos marca la norma, ¿no? Estas tres imágenes podemos ver parte de lo que no se debe hacer en los sistemas solares fotovoltaicos y eléctricos, ¿no? Podemos ver en una de las imágenes que utilizan ahí algunos elementos semipermanentes para unir perfil de aluminio, el cual no sabemos si está normado o no y si puede poner en riesgo la integridad estructural de una fuente de generación de energía, como marca la norma. De igual manera, en otra de las imágenes podemos ver que aunque hacen un sistema de anclaje, ese trabaja de manera parcial, ya que tenemos ahí uno de las patas o de uno de los elementos estructurales, pues que realmente no está trabajando. Y también tenemos ahí que dentro de las instalaciones eléctricas es una práctica común que no hay una identificación adecuada y normal de lo que son los circuitos, protecciones y equipos que le integran. También hay que considerar que, como hablamos de la parte eléctrica, de las imágenes anteriores podemos tener algunos fenómenos que se van relacionando con nuestro sistema solar fotovoltaico que afectan a su vez la parte eléctrica. En las imágenes superiores podemos ver que a partir de un sistema no adecuado de anclaje, podemos presentar temas de viento, efecto vela y perder la instalación, como podemos ver en la imagen superior derecha. Sin embargo, como podemos ver en la parte media de este collage de imágenes, situaciones
como el sombreado, lo opaco por la suciedad del medio ambiente en los paneles, puede generar puntos calientes y otros problemas que se van a detonar o se pueden potenciar si nuestras instalaciones eléctricas no cumplen normas. En imagen central podemos ver un inversor tipo central, tipo único, que no tiene inversores secuenciados, pero vemos que toda la cañería no sigue código de colores, no tenemos canalización, no tenemos identificación de los circuitos, además de que las protecciones no están marcadas o inexistentes, y esto puede generar áreas de oportunidad, ¿no? Finalmente, en las últimas 3 imágenes podemos ver de izquierda a derecha el tema del impacto de algún objeto contundente contra el panel, pues pone en riesgo nuestra instalación eléctrica, porque al tener ahí un punto que ya ingresó oxígeno a lo que es el panel, podemos producir una combustión, y si no se tienen las protecciones adecuadas en el sistema eléctrico, pues podemos perder también todo el sistema eléctrico, ¿no? En la parte central inferior podemos ver un conector MS4, el cual por temas de mal dimensionamiento y falta de conocimiento en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a los accesorios, pues podemos generar ya un cortocircuito a través de un arco y la fundición del accesorio, ¿no? Y finalmente, del lado derecho podemos ver cómo un inversor tipo central o un banco de baterías sufre un percance a través de un incendio por un mal cálculo. Entonces es importante que a este punto consideremos que tenemos que definir cuáles son las capacidades y características de nuestro sistema fotovoltaico, a qué tarifa eléctrica va a atender o cuál es el objetivo de nuestro sistema solar fotovoltaico, y seguir las normas que así sean aplicables. En la norma aplicable de entrada para los sistemas eléctricos, en el artículo 690, habla sobre los sistemas solares fotovoltaicos y lo que se debe considerar para su construcción como un sistema interno o una fuente generadora de energía. Y en el artículo 705 hablamos de las fuentes de generación de energía eléctrica interconectadas a la red. ¿Por qué parto de estos 2 artículos? Son los que hablan sobre los elementos y sobre lo que hoy por hoy es la tendencia comercial de los sistemas solares fotovoltaicos. El interconectar a la red para disminuir la facturación de energía eléctrica. En el artículo 690 nos marca un alcance que habla sobre lo dispuesto en los sistemas eléctricos de energía solar fotovoltaica, sus arreglos, inversores, controladores, alineados a dichos sistemas, ¿no? El artículo a su vez se divide en 45 apartados. Vamos a tratar de platicar algunos de los más importantes, ¿no? En este sentido, lo que hay que considerar primordial en este apartado es no solo el diagrama que mostramos, sino las protecciones correspondientes y los elementos que debe de tener un sistema, no solo la celda, el módulo o panel, sino el arreglo correspondiente, que a su vez nos va a llevar a realizar los cálculos usando la ley de Ohm, serie paralelo, para identificar los voltajes, las corrientes y la potencia que vamos a trabajar como sistema eléctrico. De igual manera, en este artículo de la norma, identificamos las 3 combinaciones que marca pauta el sistema, la norma para utilizar paneles. Un sistema interconectado a red, un sistema autónomo y un sistema híbrido. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? En el sistema interconectado no requerimos de un backup de energía, solo necesitamos la referencia de voltaje de la red para que la corriente y el voltaje en energía directa pase por el inversor y así sea conectado a la red con referencia a el voltaje de la misma. En un sistema autónomo, el principal uso de la energía de corriente directa es ser un sistema de recarga de baterías, y esas baterías a su vez se pueden utilizar en consumo de corriente directa o en consumo de corriente alterna con un inversor aislado de red, donde genera su propia referencia a 60 Hz. Y finalmente el sistema híbrido, que normalmente yo lo comento a los estudiantes, tenemos ahí 2 conceptos grandes a utilizar o aplicar de los sistemas híbridos. El primer bloque como sistema híbrido es donde conjuntamos más de una fuente generadora de energía
en las que puede estar la red de energía eléctrica SFE, los paneles fotovoltaicos o combinaciones de estas anteriores con eólica, con planta de emergencia, por mencionar, o baterías. Y también tenemos como sistema híbrido en cómo utilizamos esta energía. Si la energía que generan nuestros paneles la usamos para recarga de baterías y a su vez de la recarga de baterías al inversor y utilizarlo en casa, o esa energía que tenemos almacenada más lo que está generando el panel, configurarlo para interconexión a red, limitar en un sistema cero export, entre otros. Entonces, aquí lo importante a rescatar no son solo estos tres modelos de utilización, sino también qué elementos están inmersos en cada uno. Y lo que yo les digo a los estudiantes, no es solo la configuración de las diferentes fuentes de energía, sino cómo utilizas esa energía. Algunos de los conceptos generales que podemos ver en los artículos del apartado 690 habla sobre la instalación, la protección, la tensión, el dimensionamiento con respecto a corriente de los circuitos, las protecciones y los sistemas autónomos. En la instalación se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre energía eléctrica a una edificación en adición a otro sistema de suministro de energía, que en este caso pudiera ser la red. Y como les mencionaba, las configuraciones posibles de estas hacen a su vez que como sistema sea híbrido con el uso de la energía. Habla sobre las protecciones, que debemos de identificar los puntos de terminación de los circuitos, conexiones y empalmes para que estos accesorios respeten lo que va a ser el funcionamiento del sistema en tensión máxima para calcular las protecciones en circuito abierto de los módulos fotovoltaicos. Cuando hablamos del dimensionamiento, tenemos que identificar la máxima corriente, que es la suma de las corrientes en cortocircuito de los módulos, multiplicado por 1.25 o 125% por temas de tolerancia con respecto a temperaturas y otros factores que nos explica la norma. Cuando hablamos ahora de la protección de la falla de arco, todo sistema fotovoltaico debe estar protegido por un interruptor de falla arco, además de contar con un sistema de desconexión mecánico, que es el que tenemos en la imagen del lado izquierdo, pero además debemos tener protecciones por estos arcos. Como les comentaba, debemos de considerar el uso de sus desconectadores tanto en corriente directa y de preferencia en corriente alterna, que las prácticas hoy por hoy nos orientan a usar interruptores termomagnéticos. Sin embargo, existen accesorios específicos para corriente directa y para corriente alterna que son desconectadores, no protecciones. También hablamos sobre los métodos permitidos de alambrado, la identificación, la conexión de los componentes. En la norma habla sobre clavijas y conectores, pero realmente habla sobre los elementos mecánicos que hacen referencia a la conexión tipo conectores MS4, clemas y borneras, que hace referencia a que su sistema debe trabajar con referencias mayores a 30 volts para algunas canalizaciones en específico. Cuando hablamos de una fuente de potencia fotovoltaica con un conductor de un sistema de 2 hilos y una tensión más de 50 volts, debe de estar puesto a tierra. Esto nos lo marca el artículo 690 en el apartado 35, y ahí podemos identificar cómo hacer el cálculo y la identificación de este sistema de tierra. También hablamos sobre cómo se identifican los módulos, la fuente de potencia, la fuente de tensión de operación, entre otros valores que va a tener nuestro sistema para poder operarlo. Esto es importantísimo porque, como podrán ver en la imagen, todo elemento debe estar identificado, debe tener sus advertencias y sus etiquetas con capacidades. Dentro de estas capacidades entraría corriente de operación, corriente de cortocircuito y potencia máxima. Unas imágenes de las malas prácticas que a su vez nos detonan las buenas prácticas. En la imagen superior izquierda podemos ver cuando un conector MS4 no hace contacto mecánico adecuado o no es ponchado de manera adecuada, generamos un punto de calor, un punto posible de arco, y como vimos en una imagen anterior, el accesorio se derrite y deja de funcionar. También dentro de las malas prácticas tenemos ahí vemos que tenemos sistemas sin canalización, sin identificación y sin las protecciones adecuadas.
No me voy a saltar, o sea, no voy a seguir con el artículo 705 para poder respetar los tiempos. Sin embargo, cuando hablamos del artículo 705, no solo hablamos de la aprobación del equipo, la verificación y los puntos de conexión que debe seguir, sino que son los puntos que normalmente la Comisión Federal de Electricidad verifica o inspecciona. Algunas de las malas prácticas, el desconocimiento de los requerimientos normados de las instalaciones es fundamental determinar qué tenemos como área de oportunidad, porque muchos de los sistemas fotovoltaicos caen en la mala práctica de quitar accesorios por abaratar el costo y así obtener mercado. Eso es importantísimo, que es una mala práctica que se da y desafortunadamente esto, vamos a decir, genera un precedente negativo al mercado y al uso de las energías. También la falta de limpieza de los módulos por su errónea instalación, recordar el ángulo de inclinación con respecto a nuestro medio, alrededor entre 19 y 21 grados. Hay quienes instalan en 15 y hay quienes instalan en mayor grado de inclinación. Ahí ya estamos hablando de pérdidas, pero la idea es que este ángulo de inclinación también trabaja a nuestro favor para que la lluvia ayude a la limpieza de los mismos. Ahorrar el presupuesto para obtener un proyecto es una mala práctica que, como les comentaba, es si un cliente te está diciendo, oye, tu competencia me da mejor precios, sí, pero pregúntate qué te están dejando de dar en cuanto a temas de producción, si todo está normal. ¿No? Y la falta de capacitación del personal asignado para la acción, esto detona en que se crea la oportunidad, como podemos ver en las imágenes, en el mal uso de la herramienta, de los accesorios y de los equipos eléctricos. ¿No? Finalmente, ya para concluir, vemos aquí unas imágenes. Siempre es importante tener el equipo de seguridad, equipo adecuado para hacer mediciones y finalmente la herramienta de trabajo. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente una muy valiosa participación, sobre todo para pues platicar un poco sobre estas buenas y malas prácticas en cuanto a la industria fotovoltaica, justamente para alcanzar cierta estandarización en los procesos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a omitir la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, le agradecería mucho si nos pudiera compartir su correo electrónico en el chat por si hay alguna persona que quiere externarle alguna duda o comentario, o si alguna persona que ve la retransmisión tiene algún un cuestionamiento y quisiera externárselo a usted. Con todo gusto. Muchísimas gracias, María. Estoy al pendiente. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahora, continuando con el programa, tenemos la participación del doctor Francisco Herrera con la ponencia Aprovechamiento de biomasa vegetal marina en un sistema de vermicomposteo. Adelante, doctor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. ¿Se ve mi pantalla? Sí, también podemos visualizar su pantalla. Ok, bueno. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Herrera Chalé. Como bien comentan acá, soy profesor del Instituto Tecnológico Superior Progreso en el área de energías renovables y hoy les vengo a presentar parte del proyecto que se trabajó en el año 2021-2022 y parte de este año y que sigue generando algunos tipos de productos de lo que se realizó, ¿no? Este proyecto pues forma parte de un trabajo en equipo junto con la maestra Elsie Rosales Uc y la maestra Erika Rubio Cámara. Entonces, y pues como ya les mencionaron, se llama aprovechamiento de biomasa vegetal marina en un sistema de vermicomposteo. Bueno, bueno, a manera de introducción,
Pues como bien se sabe, la fertilidad de los suelos está dada por organismos que estos aprovechan la materia orgánica que está presente en los suelos y a través de la digestión, a través de que ellos consumen esta materia orgánica, pues favorecen el enriquecimiento nutritivo de los suelos para evitar, pues obviamente, parte de la erosión, para generar, pues obviamente, más plantas en el suelo y pues que tengamos un ambiente pues rico y en nutrientes, ¿no? Como un fertilizante, por ejemplo, por así decirlo. Bueno, una estrategia para poder llevar a cabo esta nutrición del suelo, pues podría ser utilizando la crianza y la producción controlada de lombrices, principalmente de lombrices californianas, como su nombre científico dice, se llaman las Eisenia foetida. Eh, este aprovechamiento sustentable de la biomasa, como heces de animales, residuos domiciliarios, entre otros, pues se han utilizado desde tiempos remotos, sobre todo para la alimentación de lombrices, a nivel agricultura, a nivel doméstico, se hace en algunos lugares esta parte. Por lo tanto, la crianza de lombrices es una alternativa para la alimentación de animales y seres humanos. Se supone que si yo crío lombrices californianas y después de un proceso de digestión de la materia orgánica y estas crecen, se reproducen y llegan a un estado o un tamaño idóneo, pueden ser procesadas y se pueden consumir como alimentación tanto para animales como para seres humanos. Obviamente por su alto contenido de proteína y porque según las características de la alimentación, pues no pueden ocasionar ningún daño en un ser viviente, ¿no? Sin embargo, también dentro de los subproductos que se generan de esta crianza, uno de los productos principales que se tiene es el fertilizante o el biofertilizante que se genera, que es parte de las deyecciones que ellas generan al momento de ingerir el alimento y dejar lo que tienen en su estómago, en el mismo suelo, y que eso es lo que favorece el enriquecimiento del suelo, ¿no? O de donde estén viviendo. Bueno, para que se lleve a cabo este sistema de vermicomposteo o el aprovechamiento de las lombrices californianas, pues se tienen que tener varios controles en diferentes cosas que van a ir habilitando, por ejemplo, las condiciones de reproducción. Por ejemplo, es importante tener un lugar. Normalmente cuando las lombrices están bajo un techo, pues obviamente se protegen de la temperatura, del ataque de roedores y pues obviamente puedo garantizar el cultivo de ellas, ¿no? O su crecimiento. Las cajas, las piletas o las cunas donde ellas habitan, igual pueden ser de dimensiones diferentes, pueden ser pequeñas, grandes, están directamente en el suelo, pueden ser portátiles, dependiendo de lo que se necesite, es cómo se puede llevar a cabo. El alimento que ellas necesitan, pues obviamente puede ser cualquier desecho, de preferencia es desecho orgánico y que pues obviamente sea biodegradable, siempre y cuando hay que cuidar que el pH de ese alimento no sea ácido. Entonces pueden ellas alimentarse de cualquier sustancia siempre y cuando no tenga un pH ácido. Y esto nos lleva a que el control del hábitat o donde están normalmente anda alrededor de un pH entre 6.7 a 7.3. También es importante que el agua que se le va a dar o el hábitat que van a tener tenga una cantidad de humedad importante y que además la comida que se le va a estar dando a las lombrices tiene que estar húmeda para que ellas la puedan digerir. Aunque muchas veces se hace una precomposta para poder que ellas digieran este alimento. También es importante que la temperatura de hábitat de ellas esté en un rango entre 20 a 30 grados centígrados, porque si no, pues pueden ocasionar la parte de la deshidratación de ellas. La humedad, pues obviamente se tiene que mantener una humedad alrededor de de un 70%, y también el beneficio que se tiene de esto es que los núcleos reproductores o las cajas donde van a estar almacenadas, ya sea en el suelo o algo portátil, pues tiene las deyecciones que son ricas tanto en macro como o micronutrientes. Y esto pues me genera un biofertilizante bueno, ¿no?
México cuenta con una agenda de ciencia, tecnología e innovación para la atención de adaptación y mitigación del arribo de sargazo pelágico en el Caribe mexicano, que esa es una de las cosas que en los últimos años se ha visto que ha incrementado, sobre todo en la parte del Caribe, donde ha llegado el sargazo de arribazón a las playas y esto ocasiona algunos problemas tanto económicos como la parte ambiental, la parte visual, la contaminación visual, la contaminación por este tipo de material que llega. El objetivo de esta agenda es crear la capacidad y la generación del conocimiento para la atención y adaptación y mitigación del arribo masivo de sargazo pelágico en las costas del Caribe de México y que contribuyen a la conservación de ecosistemas marinos costeros y el desarrollo socioeconómico de México y de la región del Gran Caribe. Obviamente, esto lo que busca es el desarrollo de proyectos que tengan una conversión tecnológica y que permitan transformar estas grandes cantidades de sargazo que arriban a las playas en algún insumo que puede ser un biofertilizante, que puede ser un alimento, que puede ser una materia prima para generar papel o bioplástico o algún tipo de insumo que se necesite, ¿no? Aquí entra la parte de las energías renovables, cuya importancia es aprovechar este recurso que es una biomasa para la generación de un biocombustible, o para la generación de un producto que sea, que tenga un uso posterior y que nada más se desperdicie en las plantas, en las playas. Obviamente, el problema que se tiene con el sargazo de arribazón es que impacta de manera negativa tanto en la parte económica como en la biodiversidad de nuestro país. Hay una pérdida del atractivo turístico en las playas y cuando este se encuentra en la superficie del mar flotando en el océano, pues obviamente impide el paso de la luz del sol a la parte ya más profunda del mar y esto pues obviamente afecta la parte de los arrecifes, la flora y la fauna marina. Entonces es importante que esto se controle y mucho de este problema que se genera con la parte del sargazo tiene que ver con las actividades antropogénicas que se están haciendo, los cambios climáticos y cosas que de alguna otra forma afectan a la generación, a la producción masiva de sargazo, ¿no? Debido a esto, el Instituto Tecnológico Superior Progreso y debido a su posición geográfica y lo que nosotros manejamos en nuestras líneas de investigación o especialización, hemos decidido incursionar en el aprovechamiento de este recurso, de esta biomasa, como una posible aplicación para generar, pues obviamente, proyectos de investigación, proyectos de tecnología, donde se pueda aprovechar esto y que me genere un beneficio a final de cuentas con un potencial de subproductos y del mismo, la materia prima como tal, ¿no? Por lo tanto, el objetivo general de ese proyecto que nosotros hemos realizado fue establecer un proceso de vermicomposteo a partir de la biomasa vegetal marina mezclada con residuos orgánicos con un potencial en la aplicación de la agricultura. Aquí lo que se pretendía era aprovechar el biofertilizante. Y para esto se realizan los siguientes objetivos específicos, que fue primeramente caracterizar la biomasa que arriba en las playas, desarrollar el diseño y la construcción de las piletas de crecimiento y reproducción del vermicomposteo, estudiar el comportamiento de las lombrices californianas para adaptarse a las aplicaciones que se tengan junto con este tipo de alimentación, evaluar al menos 4 configuraciones de alimentación viendo cuál es el mejor rendimiento y pues posteriormente proponer una aplicación del subproducto, en este caso del humus, como una aplicación agrícola, para lo cual se realizó la siguiente metodología. Primeramente, pues se realizó un muestreo en las playas de Progreso, se realizó la parte de la desalinización de estas algas a través de una metodología de Galloso 2016 y después se realizó el diseño y la construcción de piletas utilizando un software, un programa de SolidWorks, y las piletas que se decidieron construir fueron a través de un material que es cemento, ¿no? Se realizó la instrumentación utilizando sensores de humedad y temperatura y el pH se realizó de manera manual utilizando un diseño de 9 sectores en las piletas para generar el promedio de la medición del pH.
Asimismo, se realizó la preparación del alimento utilizando sargazo y repollo principalmente, porque es uno de los productos que normalmente lo tenemos como desecho en cocinas económicas, en la casa y en algunos lugares, y que, no, y que presenta características idóneas como una alimentación. Este alimento, además de hacer la mezcla y hacer las configuraciones debidas, pues también se le dio un proceso de precomposteo para que las lombrices la puedan digerir, ¿no? Posteriormente se hizo la evaluación del crecimiento, haciendo un conteo manual y se realizó la medición de talla y peso de cada una de las lombrices que estuvieran. Al final de todo esto se realizó la caracterización tanto de la biomasa o del alimento que se iba a utilizar como alimentación, como del humus generado al final de la investigación, pues para determinar las características idóneas de este y su posible uso en agricultura. Entre los resultados que se encontraron, después de evaluarlo en un promedio de 4 semanas, a través de un mes, podemos ver, primero que nada, fueron unas conformaciones utilizando desde un 100% hasta un 0% de la alga de arribazón mezclado con la materia orgánica y se fueron evaluando. Se construyeron 5 piletas. En cada una de las piletas, pues obviamente se pusieron 15 lombrices californianas con un tamaño particular, o sea, andaban alrededor de los 2.5 hasta 3 centímetros aproximadamente, y con un peso pues igual muy similar entre ellos para ver pues la viabilidad o de la alimentación o de la adaptación. ¿Qué pudimos observar con esto? A partir de la semana 1 pudimos observar que hubo una reducción en la cantidad de organismos que existían, ¿no? O sea, de los 15, pues sobrevivieron 10, 9, 8 especies, y conforme fueron avanzando las semanas, se fueron muriendo esas lombrices. En un momentito le comento algunas cosas de esto. Y pues, pues se ve que hay una afectación que posiblemente tenga que ver no con la alimentación, sino que con algunos otros factores, ¿no? En el caso del peso y de la talla de la lombrices, salir monitoreándolas o ir contabilizándolas manualmente, también pudimos observar que la talla de las lombrices pues fueron muy similares durante todo el mes. Casi no hubo un crecimiento, o sea, muy notable en ellas, ni en la talla ni en el peso. Obviamente las lombrices pues que se fueron muriendo, pues ya no las tenemos acá. El promedio que se muestran acá de cada uno de esos valores, pues son de los que fueron sobreviviendo y de las que quedaron a final de cuentas, ¿no? Sin embargo, podemos ver que sí hay un crecimiento leve, pero sí existe un crecimiento tanto en talla como en peso de las lombrices, ¿no? Bueno, por la parte de la caracterización del alimento que se generó haciendo la mezcla de el alga y la materia orgánica, pues los análisis que se hicieron de caracterización fueron pues humedad, ceniza, proteína, grasa, fibra, elementos libres de nitrógeno, el pH, fósforo, magnesio, calcio, entre otras cosas, ¿no? Aquí lo que pudimos observar es que los valores que se tenían en un principio como la parte del alimento, cuando se generó el humus o después del mes de evaluación, se pudo ver que algunos de los elementos o algunas de las variables que se fueron midiendo aumentaron en concentración. Esto, pues debido al proceso de vermicomposteo, fue que nos generó pues a lo mejor más sodio, más potasio, o disminuyeron en algunos casos de esto. En el caso de la humedad, por ejemplo, aumentó. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que el sistema se favoreció en algunas de las condiciones que se fueron midiendo. Asimismo, también se hizo la parte de la caracterización, sobre todo principalmente en la relación carbono-nitrógeno, pues porque esto es importante para la hora de saber en qué se va a convertir esto, ¿no? Si se genera un biofertilizante, si se genera un producto descompuesto,
porque al momento de generarse nitrógeno o amonio, pues cambia nuestra cantidad, ¿no? También que pudimos observar que en el caso de los cloruros, teníamos en un principio demasiados cloruros, a pesar del proceso de desalinización que se le hizo, sí pudimos observar que había demasiadas sales. Al final, después en el humus que quedó en el hábitat donde estaban las lombrices, pues pudimos ver que los cloruros disminuyeron. Estos bajaron drásticamente y pues eso nos daba una idea de que la cantidad de sal que había en el medio pues era demasiado bajo y eso beneficiaba a que las lombrices pues no se murieran por deshidratación. En el caso de la relación carbono-nitrógeno, como bien podemos ver, aquí teníamos 25, en el siguiente aumentó en el humus, ¿no? Entonces eso nos da que esta relación de carbono-nitrógeno nos genera un buen biofertilizante como tal, ¿no? Eh, en algunas de las cosas igual comentadas que no les presento acá porque todavía falta parte de esa presentación que posteriormente van a hacer algunos compañeros, es que el sistema que se trabajó fue un sistema de sensores. Las piletas se adaptaron con sensores que iban monitoreando, iban registrando los datos en una base de datos como tal, registrando temperatura, humedad durante todo un periodo de tiempo, o sea, durante todo el mes, y constantemente iba jalando los datos para ir monitoreando cuánta era la temperatura, cuánta la humedad que teníamos, porque teníamos que controlar estas dos variables importantes para que las lombrices no se murieran, ¿no? Sin embargo, estos resultados de los sensores, pues posteriormente en alguna publicación a lo mejor lo van a encontrar por allá, ¿no? Bueno, a manera general de lo que les puedo contar es que la metodología empleada para la desalinización de sargazo, pues fue eficiente. Ahí pudimos observar que desde un principio, cuando teníamos el sargazo, que obviamente tiene una cantidad elevada de sal, a través de esa metodología que se hizo, disminuyó el contenido de sal hasta, se utilizaron lavados, hasta 8, 10 lavados con agua para poder generar pues un alimento que sea bajo en sales, ¿no? Em, ¿Qué también podemos ver con esto? Que la adaptabilidad de las lombrices fue complicada. Aquí posiblemente se deba al material que se empleó, que en este caso fue cemento, porque las mismas propiedades del material eh, el hecho de generarlas, pues como es un material que puede absorber mucha agua, de repente se agotaba el agua y se le había que poner más agua y pues el sistema de repente estaba más húmedo porque absorbía la humedad el material, ¿no? Aquí, también algo importante que pudimos notar es que obviamente pusimos unas lombrices con una cierta talla, todas fueron muy similares, con un cierto peso, pero consideramos que la edad que se utilizó de las lombrices era muy pequeñas para que puedan sobrevivir por la adaptabilidad que tenían, ¿no? A lo mejor si se consideraran lombrices un poquito más grandes, podría ser que las lombrices no llegaran a morir, ¿no? Aunque hay otros factores que posiblemente los teníamos en un lugar libre que no tuviera mucha luz, a lo mejor la temperatura no era la idónea para ellos en determinados momentos, a pesar de que se fue monitoreando y vimos que la temperatura pues no variaba tanto, pero pues el material que se tenía, ¿no? Puede ser la tierra que se tenía en determinado momento, también algo que notamos, igual que no sabemos si se pudo dar o no, es que cuando se hacía el conteo de las lombrices, como era manual, había que pues revisar la tierra donde están y en algunos casos podemos romper la lombriz, aplastarla, matarla y obviamente pues eso disminuye las especies que estén allá, ¿no? Obviamente la instrumentación de las piletas pues, permitió el monitoreo y almacenamiento de las variables como tal. La caracterización del sustrato con respecto al humus generado presenta un incremento significativo, sobre todo cuando hablamos de la relación carbono-nitrógeno, un descenso en la parte de cloruros, un descenso en la parte del pH, porque al final de cuentas el pH inicial estaba alrededor tenía un pH muy ácido
y conforme fue pasando el tiempo fue variando, ¿no? Y algunas otras variables que se fueron midiendo. La importancia de este humus, que tiene características pues idóneas como un biofertilizante, es que puede ser viable su uso como un posible biofertilizante, un sistema de aprovechamiento de esa biomasa, ¿no? Recomendaciones, pues es importante pues continuar con esto de este proyecto, sobre todo viendo la adaptabilidad de las lombrices, considerando cambios a lo mejor en el material que se hicieron las piletas, lo que les mencionaba, la edad de las lombrices, evaluar y pues obviamente aprovechar esta parte, este recurso como tal. Evaluar el potencial del biofertilizante y del humus en el crecimiento de hortalizas. Aquí pues obviamente creemos que puede ser un buen fertilizante, pero pues sería bueno agarrar este humus y hacer un sistema de crecimiento de hortalizas como rábano, tomate, que sea doméstico y ver si verdaderamente funciona como tal y es un buen biofertilizante como tal, ¿no? Eh, Algo también importante con esto en cuestiones del tema es que si bien el sargazo, pues obviamente es un residuo, un desecho que lo tenemos acá y causa muchos problemas, eh, parecería que puede ser dañino para los lombrices. O sea, no lo podemos asegurar porque pues obviamente el periodo de tiempo de evaluación de un mes fue muy corto, eso es por cuestiones de que nos exigen las convocatorias y todo lo demás, pero nosotros hemos continuado con esto y seguiremos avanzando en esto, ir monitoreando esta parte porque consideramos que el uso o el aprovechamiento del sargazo de arribazón pues puede generar un buen sistema de alimentación para estas lombrices y que al final de cuentas las lombrices que crezcan y que se alimenten con esto, cuando tengan un tamaño idóneo, se pueden procesar y puede servir como alimento tanto para mascotas como para personas, porque es rico en proteínas y no tiene ningún beneficio. Algo también que se me olvidó mencionarles es que dentro de los análisis que se hicieron de calidad del humus, es que se determinaron coliformes totales, coliformes fecales y salmonela, que son parámetros microbiológicos que nos exigen cuando trabajamos con alimentos. Y en este caso, estos tres análisis no hubo presencia ni de heces fecales, ni de coliformes totales, ni de salmonela. Y eso garantiza que el biofertilizante utilizado para la siembra de hortalizas pues no genere ningún problema que puede ser causante o daño a la salud, ¿no? Y pues esto continuará, o sea, continúa y seguimos avanzando en esto. Y pues eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto les resuelvo. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la manera en la que aprovechan, como dijo, un residuo, que en este caso es el sargazo, pues para otros procesos. Me permito abrir la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, puede activar su micrófono con total confianza o puede escribir en el chat y yo con mucho gusto lo leo. Tenemos una pregunta. Dice, ¿de qué otras maneras se puede aprovechar el sargazo para producir energía? Ok, bueno, el sargazo en muchos lugares también se utiliza como simple biofertilizante, así como tal, le dan un tratamiento de limpieza de la sal y lo pueden utilizar como abono, puede funcionar. ¿Qué otro se puede hacer como aprovechamiento de energía? Puedes agarrar el sargazo, lo compactas, generas un tipo de briquetas o de tabletas como el carbón y puede ser para generar energía. Nosotros también tenemos un proyecto que hemos trabajado en conjunto con las maestras del instituto y hemos generado también biofertilizante. Obviamente no es con lombrices, sino que el sargazo se pone a digestión en un reactor
y la digestión genera un fertilizante y de ahí también se puede generar un biogás, se puede generar metano y que eso pues puede ser utilizado como alguna fuente de energía. No está ligado solamente como alimentación, también hay, dependiendo del tipo de sargazo, de algas que tengas en lo que te llega, hay gente que ha trabajado con haciendo papel, haciendo un tipo de cartoncillo, haciendo bioplásticos con esto, y que todos ellos, al final de cuentas, como es una biomasa, o sea, el concepto que nosotros trabajamos en energías renovables es una biomasa, y esa biomasa, por el simple hecho de ser materia orgánica, puede ser convertida en cualquier fuente de energía calorífica. Obviamente electricidad no directamente, pero sí puede ser una alternativa para generar electricidad, el poder calorífico y todo lo que tengamos. Entonces, puede ser muchísimas utilidades que tenga el sargazo. Muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas. Sin embargo, igual me gustaría invitarlo a dejar su correo en los comentarios por si alguien tiene alguna pregunta o comentario o alguna persona que vea la retransmisión quiera externarle alguna pregunta. Ahí está mi correo. Muchísimas gracias, doctor. Y pues con la ponencia del día de hoy concluimos la sesión y también el congreso, el primer congreso estudiantil de energías renovables. Agradezco mucho a todos, tanto a los ponentes por sus valiosas aportaciones, tanto como a las personas que se quedaron del inicio a fin de este congreso. Y también, evidentemente, quiero agradecer al comité organizador que está conformado por el alumnado del Tecnológico, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, de la UNICACH, del Tecnológico de Monterrey y de la Asociación Estudiantil de Energías Renovables. Muchísimas gracias a todos. Esperamos repetir este evento el próximo año y pues evidentemente queremos que sea cada vez más grande, con más instituciones. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de que participaron diferentes universidades, tanto de Yucatán como de Chiapas. Y pues muchísimas gracias nuevamente. No me queda más que agradecerles y que tengan una muy bonita tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.